de hacer esta diferenciación es que cuando usted identifica si es sistólico o si es diastólico, usted hace como una especie de narrow de las posibilidades, o sea, de cuáles pueden ser los murmures asociados. Ya ustedes saben que si es sistólico, eso significa que mitral stenosis y aortic regurgitation sencillamente no pueden ser los murmures y viceversa. Entonces, miren, ¿qué cuidado tienen que tener? Primer sonido, antiventriculares y S2, las válvulas semilunares. Aunque no esté representado aquí, ya ustedes saben que el componente S2 de manera normal se encuentra desdoblado. O sea, se encuentra separado y se desdobla en inspiración. Miren, es bien importante que se aprendan tanto los murmurs de manera eh, tanto el sonido como la descripción gráfica y escrita, porque se lo pueden presentar de cualquier manera. Le pueden poner el hallazgo escrito, o sea, como si fuera un reporte de examen físico. Le pueden poner sonido o le pueden poner un gráfico. O le pueden poner la historia general, el sonido y poner a elegir entre diferentes gráficos cuál es el tipo de murmur que tiene. So, un punto es que tienen que saber identificar sonido, gráfico y escrito. eh, pues la descripción, valga la redundancia del módulo. Miren, aortic estenosis es creciendo, decreciendo y es sistólico. Como siempre, lo ideal es buscarle la lógica. Si nosotros tenemos estenosis aórtica, significa, bueno, otra cosa. Ustedes saben que los murmur en general, sean fisiológicos o patológicos, son causados por el movimiento de la sangre a través de las diferentes estructuras. En el caso de los murmur patológicos, si tenemos en este caso una valvulopatía, cuando pase la sangre a través de la válvula estenosada, en este caso aórtica estenosis, asuman que, vamos a decir que el orificio por el cual regularmente debe de pasar la sangre es así. En aórtica estenosis, ese orificio está narrow, a eso que se refiere estenosis. ¿Qué pasa? Si comenzamos a pasar una misma cantidad de sangre por un orificio menor, eso da una especie de tipo, una especie de blowing murmur. Menos espacio, misma cantidad de sangre. Oh, ¿qué pasó aquí? Bueno, ya. Menos espacio, misma cantidad de sangre, aumento de la intensidad del murmur. Como mencioné, creciendo, decreciendo. Miren, cuando se trata de los diferentes tipos de valvulopatías, nosotros vamos a tener sintomatología general y algunos hallazgos asociados. Lo primero es sistólico porque solo cuando sale la sangre del ventrículo izquierdo es que este se genera. Sistólico. Vamos a poner aortic regurgitation como ejemplo. Miren, en el caso de aortic regurgitation, fíjense, sístole, diástole, sístole, diástole. Aortic estenosis, sistólico. Aortic regurgitation, sístole, diástole. Es diastólico. ¿Qué pasa?
Aquí nosotros estamos viendo un murmur que esté creciendo nuevamente. Si estamos diciendo que el problema en el caso de aortic regurgitation es que hay incompetencia de la válvula, o sea que no se cierra de manera adecuada. En sístole, la sangre sale. En diástole se supone que la válvula debería de cerrarse, no permitiendo el backflow hacia el corazón de nuevo. Entonces, como en aortic regurgitation hay incompetencia valvular, la sangre en diástole se devuelve al corazón y ya sabemos que el flow de sangre anormal es lo que crea el murmur. O sea, aortic regurgitation es un sonido diastólico, sistólico de eyección, diastólico en la fase de llenado. Miren, cuando se trata de valvulopatías es muy importante que consideren eh, la historia. Cuando se trata de aórtica estenosis, una de las primeras, siempre y cuando, ¿verdad?, usted considere que esta pueda ser la respuesta. Uno de los hallazgos, uno de los findings en la historia que le va a ayudar mucho para saber cuál es la etiología es la edad. Si usted ve que el paciente tiene un murmur creciendo decreciendo, y usted sospecha de aórtica estenosis y tiene 60, 65 años, tienen que empezar automáticamente en calcificación de la aorta, que es sencillamente un proceso asociado a aging. No necesariamente tiene que haber alguna patología de base, no necesariamente tiene que haber alguna anormalidad adquirida. Es un proceso normal, al igual que el endurecimiento de los vasos. Ahora, si es una persona joven, si es una persona joven, deben de pensar en dos opciones. Si le hablan de Strauss, de que ha tenido algún tipo de patología, sobre todo recurrente en garganta, ya usted sabe que tiene que pensar en fiebre reumática. Fiebre reumática te puede dar inicialmente o regurgitación, tanto aórtica como mitral, aunque la más común es mitral, pero también con el tiempo, luego de regurgitación, puede estenosarse. Es poco común, pero posible. So, rheumatic fever. Por otra parte, hay una condición que se llama bicuspid aortic valve. ¿Ustedes recuerdan qué patología de la que hemos visto está asociada a bicuspid aortic valve? Miren aquí, bicuspid aortic valve, en vez de tener tres valvas, normalmente la aorta tiene tres valvas. Hay una condición donde hay dos. Esto está asociado a calcificación y estenosis temprana. Y la patología asociada, o mejor dicho, la condición asociada a bicuspid aortic valve es síndrome de Turner. Una niña, mental retardation, aortic stenosis en early stages de life, piensa en bicuspid aortic valve. Ahora, aun si no es niña, aun si no tiene ningún tipo de cromosomopatía y presenta este cuadro y es joven y no ha tenido historia de faringoamigdalitis estreptocócica, piensa en bicuspid aortic valve. Una de las presentaciones más comunes en aortic stenosis es síncope y disnea en desfuerzo. La causa del síncope es la siguiente. Nosotros vamos a ver que en general los síncopes se dividen en cardíacos y en neurogénicos.
En el caso de los cardíacos, la causa más común es que en un ciclo cardíaco el stroke volume disminuye de manera súbita. O sea, en una sístole, la cantidad de sangre que sale es mucho menor de la que se debería, entonces de manera transitoria llega poca sangre a tejido neural y eso causa síncope. Eso es lo más común que ustedes van a ver relacionado a aórtica estenosis. En el caso de disnea de esfuerzo, recordando que nosotros tenemos un aumento del afterload en el ventrículo izquierdo, ya nosotros sabemos el efecto que eso tiene sobre los volúmenes del ventrículo izquierdo. Aumento del afterload significa que el stroke volume disminuye. Si disminuye el stroke volume, el end systolic volume aumenta. A medida que se cronifica el proceso, inicialmente el end diastolic volume es posible que sea normal, pero con el tiempo el end diastolic volume también aumenta. Si aumentan las presiones intraventriculares izquierdas, eventualmente eso va a repercutir en las presiones auriculares izquierdas. Si esto vive lleno de sangre, pues entonces el vaciado de la aurícula izquierda con el tiempo se va a ver comprometido, va a disminuir. Si disminuimos el vaciado de sangre acá, se va a acumular aquí. Aumenta entonces las presiones auriculares izquierdas. Como las aurículas izquierdas están conectadas directamente con las venas pulmonares, la sangre de manera retrógrada comienza a acumularse en los pulmones. Disnea. Esto es algo que vamos a ver repetición también. Miren el pulso. Pulso parvus ectardus. Una de las características principales de aórtica estenosis es que, como ustedes ven, aparte de que si el stroke volume está disminuido y se toma más tiempo en la fase eyectiva, se necesita vencer más afterload. Eso significa que más tiempo de eyección, más stroke volume disminuido, pues sencillamente el pulso se va a ver disminuido y retardado por cada pulsación, por cada contracción cardíaca. Ven acá. Mitral tricuspid regurgitation. Como ustedes están viendo acá, sístole, diástole. Es un murmur holosistólico. Cada vez que ustedes vean un murmur que a través de una de las partes del ciclo cardíaco se mantenga de manera uniforme, si es en sístole, holosistólico. Si es en diástole, holodiastólico. Vamos a poner un corazoncito aquí. Como siempre. ¿Por qué es un murmur sistólico? Vamos a coger esto de acá. Nuevamente. Se supone que en sístole las válvulas atrioventriculares, en este caso, la válvula mitral, debería sellar el compartimento ventricular izquierdo. Cuando hay regurgitación, significa que la válvula se encuentra incompetente.
poner así, incompetente. ¿Qué pasa? Cuando el ventrículo se contrae para eyectar la sangre, como aquí hay una válvula incompetente, cuando éste se contrae, parte de la sangre sale por la aorta, pero la mayoría de la parte de la sangre sencillamente se devuelve a la aurícula izquierda, porque la válvula no se cierra de manera adecuada. Por eso es holosistólico. Lo mismo pasa de este lado. Desde que aquí comienza a contraerse el ventrículo, se comienza a devolver sangre para acá. Por la sencilla razón de que las presiones en la aurícula izquierda son menores, siempre son mucho menores que la que maneja la aorta, que es la sección que más presión maneja asociada al corazón. ¿Qué cuidado tiene que tener con las regurgitaciones? Miren, miren acá. Si usted tiene, ¿verdad? Lo normal es que usted tenga el corazón así y que realmente la aorta salga como por aquí. Yo la pongo por ahí para, para que sea más fácil, pero realmente la aorta es un tronco arterioso que sale del ventrículo izquierdo hacia arriba y luego se forma el arco de la aorta. Pero el punto es que la aorta va hacia arriba. Entonces, cuando nosotros tenemos estenosis aórtica, el murmur se irradia hacia arriba. En el caso de las regurgitaciones, sobre todo la mitral, lo más normal es que el murmur se irradie hacia la axila. Mitral regurgitation hacia el lado, aortic stenosis hacia arriba. Tan importante como es la característica general del murmur es hacia dónde se irradia. Porque ya si ahora, de ahora en adelante, ustedes le dicen que tienen a alguien que presenta, o ya sea sonido o descrito, escrito, le dicen, ah, mira, tiene un murmur que pasa entre S1 y S2. Ah, mira, eso es sistólico. Ah, mira, que el murmur se irradia axila. Ya usted sabe lo que tiene que buscar. Regurgitación mitral. Oh, mira, que el murmur se irradia a carótidas, sobre todo carótida izquierda. Ah, mira, y que en la historia lo que presentó fue un síncope. Ah, mira, pienso entonces en aortic stenosis. Ah, mira, que síncope. No me hablan de irradiación aórtica, pero me dicen que el pulso es débil y que el corazón late ahora y que al ratico es que sale el pulso. Ah, mira, pulso parvus sectardus. Los detalles son importantes y las causas. Y las causas. Las causas aquí también. Mm, Mitral valve prolapse. Mitral valve prolapse tiende a ser muy confundido con mitral regurgitation y no son para nada iguales, ni en murmur, ni en causa, en nada, ni fisiopatología, o sea, nada, nada que ver. Miren, corazón, entre comillas. En mitral valve prolapse, lo que usualmente sucede es que una de las dos valvas es una, vamos a decir, una especie de incompetencia parcial, donde una de las dos valvas
bulgea en sístole. Aquí las válvulas son, ambas son insuficientes y no contienen la sangre en sístole en el ventrículo izquierdo. En mitral valve prolapse, el problema es que la válvula, una de ellas, regularmente un solo leaflet, bulgea, se deja vencer de la presión intraventricular cuando se contrae. Y como mencioné, es que la válvula se desplaza hacia arriba como si fuera un paracaídas. No es que se abre, o sea, no es esto, no es esto y que deja pasar toda la sangre, no, es que se pone como un paracaídas y hay un pequeño backflow de sangre, pero muy pequeño, no tan prominente como en mitral regurgitation. O sea, son patologías distintas. Y el murmur es distinto, o lo sistólico. Aquí nosotros vamos a encontrar un clic mid sistólico. Y a partir de ahí vamos a tener un murmur tipo creciendo. Fíjense, a medida de que van aumentando las presiones en sístole intracardíacas en el ventrículo izquierdo, llega un momento en el cual la presión que se genera acá es más de la que puede soportar el leaflet de la válvula y nuevamente este se bulgea hacia arriba. Cuando se tensa la válvula hacia arriba, eso es lo que genera el clic. Como hay que buildear primero presión acá para deformar a la válvula, el leaflet de la valva, es un sonido sistólico tardío o lo sistólico tardío, creciendo, uniforme. Aquí la sangre sale, desde que esto comienza a contraerse, la sangre se devuelve para allá. Y mientras haya contracción aquí, la sangre se devuelve. Aquí se devuelve un poquito de sangre al final de la sístole. Y nuevamente la causa no es incompetencia valvular, es bulging de la misma, que no se tensa de manera adecuada. Por supuesto, nosotros sabemos ya, vamos a ponerlo aquí, nosotros sabemos que, no, aquí, nosotros sabemos que quien se encarga de anclar las valvas al ventrículo son los corda tendinae. Entonces, si usted tiene un infarto, por ejemplo, de septum interventricular, cara posterior, y eso causa secundariamente la ruptura de un corda tendinae, pues ya el tendón que me mantenía anclada la valva y cerrada en sístole no va a estar. Por ende, la valva, al ser cartilaginosa y no tener un ancla, puede bulgear, pero nuevamente es parcial. Eso es lo que pasa aquí. Son patologías distintas. Mitral valve prolapse y esto. La diferencia, clic o lo sistólico, se irradia la axila, late sistólico, creo que dije diastólico, sistólico, o lo sistólico, se irradia axila, late systolic, creciendo, un clic, mitral valve prolapse, es diferente. Las causas importantes. Donde regularmente lo van a ver más es en, como mencioné, ruptura de corda tendinal. Esto pasa regularmente secundario a infarto.
secundario infarto. Por si acaso, ustedes ven que aquí dice de que puede predisponer a infective endocarditis. Todas las patologías valvulares, sobre todo si están asociadas a eh, anomalías estructurales en mitral y tricuspidia, están aumentando un riesgo de infective endocarditis. Y la razón es que cuando se genera un flujo turbulento, regularmente eso causa activación plaquetaria secundaria y se forma como un film de plaqueta, o sea, una superficie irregular sobre la valva. Y eso causa que cualquier bacteria que pase por aquí se pueda adherir más fácilmente a la valva. Nuevamente las causas son importantes. Muchas veces te ponen solamente el murmur o la descripción o te dicen de una vez mitral valve prolapse. Eh, y lo que te preguntan es por causa. Te ponen un reguero de causa de valvulopatía y te ponen un solo de esto para que tú determines. O te dan algo en la historia. Te dicen que desde chiquito, que él, qué sé yo, que tiene la piel de goma. Ah, pues, mira, le dan los. Ah, mira, que tenía desviación del lente. ¿Hacia dónde que tienen desviación del lente los pacientes, la gente con Marfan? Tarán, tarán. Hacia arriba y hacia afuera. De arriba hacia afuera, homocistinuria, hacia abajo y hacia adentro. Miren, ventricular septal defect. Ventricular septal defect es un murmur diferente. Sí, pero ¿cómo diferente? Sí. Estamos viendo que el murmur descrito es literalmente igual que las regurgitaciones. Bueno, sí, ébolos sistólicos, uniforme, pero es una anomalía congénita. Podría en teoría pasar secundario a un infarto, pero es bien unlikely, no muy común. So, considero una patología congénita. Ya nosotros sabemos que ventricular septal defect corresponde a una comunicación intraventricular, por si acaso. La gran mayoría de cromosomapatías están asociadas a ventricular septal defect. Cada vez que usted vea de que un síndrome de Down que nació y tiene un murmur, ventricular septal defect. Si tiene fixed splitting, atrial septal defect. Normalmente el atrial septal defect no se escucha normalmente. Si es un murmur que se escucha y es holosistólico, piensen en ventricular septal defect. En el caso de Down, por si acaso, pueden tener ambas anomalías. O sea, pueden, no necesariamente juntas, sino que pueden tener ambas, o atrial septal defect o ventricular septal defect. Fixed splitting, atrial septal defect. Ventricular septal defect o los systolic murmur. Como mencioné, regularmente no se escucha el atrial septal defect. Puede, pero no necesariamente. Mientras que este sí siempre se escucha. Ahora, lo más importante con un ventricular septal defect, bueno, ya ustedes saben que si hay una comunicación intraventricular, el flow de sangre va a ir siempre de izquierda a derecha, porque las presiones intracardíacas izquierdas siempre son mayores que las derechas. Aquí se maneja Aquí se maneja más presión que de este lado. Obviamente, este murmur se intensifica y da sus características en sístole a medida que aumenta la presión intracardíaca izquierda en el proceso de contracción. Ahora, ¿qué característica interesante tiene este murmur? Mientras más loud es, menor es el defecto. Repito, mientras más pequeño es el defecto, más fuerte se escucha el murmur. Por ende, mientras más grande es el defecto, menor es el murmur, para que no caigan en ese gancho.
Es un asunto de resistencia. Mientras más pequeño, es como, como si usted está pitando, mientras más te cierre los labios, más se va, más duro, más agudo, más fuerte se va a escuchar el silbido. Lo mismo pasa acá. Mientras más pequeño el defecto, más ruido va a hacer la sangre cuando pase. Si es un defecto muy grande, casi no suena. Los ventrículos septal defect, si tienen una intensidad alta de sonido, regularmente ni siquiera se hace ningún abordaje quirúrgico, tienden a cerrarse solos. Ahora, ¿es de moderada intensidad o la intensidad es muy baja? Es un defecto grande que hay que corregir quirúrgicamente, por si acaso. Bueno, que hagan en eso. Miren, PDA. PDA. ¿Con qué enfermedad congénita está asociado PDA? Bueno, congénito infeccioso. ¡Tarán! Rubela, congenital rubela. Congenital rubela está asociado a PDA. Entonces, cada vez que usted ve a un niño con deafness, cataratas y un murmur cardíaco, congenital rubela. Ellos tienen algo también que se llama mulberry skin. Así que se llama rubela. Si no me recuerdo. Mírenlo aquí. Mulberry, blueberry skin. Míralo aquí. Este es el blueberry muffin skin. Eso es bien característico de congenital rubela también. Microcéfalo, lo habíamos mencionado. Hepatomegaly. Pues sí. ¿Qué característica tiene este Murbur? Que es a través que se irradia, tiene una característica que es como creciendo decreciendo, pero para motivos prácticos es un murmur continuo que se da tanto en la sístole como en diástole. Regularmente se irradia a fosa clavicular y carótidas. Bien importante eso. Pero míralo aquí, congenital rubela. De prematurity vamos a hablar. Miren, el ducto arterioso, nosotros vimos que es el tercer shunt que se encarga de desviar la sangre de la vasculatura pulmonar al arco de la aorta y aorta descendente. ¿Qué pasa? Quien normalmente mantiene abierto el ducto arterioso es prostaglandina. No me acuerdo si es 1 o 2, pero sé que prostaglandina es. Probablemente sea prostaglandina 1. Es 1. Que es una sustancia vasodilatadora. ¿Qué sucede? Regularmente, mientras las presiones de oxígeno están bajas, se secreta prostaglandina E1 para mantener el ducto arterioso abierto. Cuando uno nace de manera prematura o hay prematuro, por si acaso, ustedes saben que los los newborns, se dividen en prematuro y maduro y eso regularmente está asociado a la cantidad de semanas. Y como habíamos mencionado, uno de los órganos que determinan prematuridad es pulmón. Prematuros regularmente tienen problemas con oxigenación por el tema de la producción del agente surfactante. Por ende, prematuros tienden a manejar presiones parciales de oxígeno menores, tienen peor oxigenación que niños no prematuros. Mientras las concentraciones de sangre, de oxígeno en sangre estén bajas, hay riesgo de que el ducto arterioso se mantenga abierto. Normalmente, en un niño normal,
Cuando nace, inspira aire, aumentan las presiones parciales de oxígeno, el ducto arterioso se cierra. So, es dependiente de oxígeno. Por eso es que cuando en un momento hablemos de algunas patologías cardíacas congénitas, donde el ducto arterioso sea lo que mantenga al niño vivo, sobre todo en las patologías cianóticas, está contraindicado dar oxígeno. Porque si usted le pone oxígeno, cierra el ducto arterioso y termina de matar al muchacho. Como le mencioné aquí, infraclavicular. Por si acaso, como le dije, también se irradia carótidas. Aortic regurgitation. Ahorita nosotros lo describimos. Fíjense que los murmuros en general, usted divide cada parte del ciclo en dos. Miren, por ejemplo, aquí dijimos que era un late systolic. Si pasa desde el inicio, o por ejemplo, en este caso de aquí, sería un early crescendo systolic. Late crescendo systolic. Entonces, aquí sería un early decreciendo diastolic. Causas. Miren, aortic regurgitation tiene una serie de signos y síntomas que son bien característicos del mismo. Como no está la válvula aórtica funcionando de manera adecuada, el afterload está disminuido. Recordando que los determinantes principales del afterload en el ventrículo izquierdo es válvula aórtica y resistencia vascular. Como la válvula aórtica está incompetente, ya no está esa resistencia. Por ende, con toda la fuerza que el ventrículo bombea la sangre, así mismo sale. No hay nada que impida que disminuya esa fuerza. Ustedes van a encontrar lo que le llaman head bobbing, que es el signo de Muset. Signo de Muset. Vamos a ver. Primero con doble S. Muset sign. Muset sign. Excelente. A ver si se ve. No me encanta cómo se ve, pero se ve. Que hay como un pequeño movimiento. A ver si aquí se ve. Bueno, quizás sí parece. No. Bueno, quizás sí. Y es likely que se ve. Yo no sé si ustedes notan que la cabeza se le mueve un poquito como de adelante hacia atrás. Eso no es ni una corea, ni nada degenerativo. Es sencillamente que el corazón, cada vez que late, la cantidad y la presión de sangre que manda a las carótidas es, sobre todo la presión, es sumamente elevada y eso causa el movimiento, el bamboleo de la cabeza hacia adelante. Ese es uno de los que salen. El signo de Muset. Hay otro que es el Landorf. Mira, el tal de Queen que también, que es, no me gusta cómo se ve aquí. No se ve bien. No se aprecia. Anda el DH. Un poquito. Bueno, está. Mira, ese me encanta ese video. Miren, hay control. Bueno, es fingido, pero eso mismo. Con cada latido del corazón, la cabeza se mueve hacia adelante.
Miren, en Quinques lo que normalmente se ve es que cada vez que el corazón late, se supone que usted puede ver cómo se llenan los capilares sanguíneos. Regularmente, la parte más interna de la uña suele quedarse blanquita, especialmente si usted presiona con los dedos. Sí, Quinques. Ah, míralo ahí. Este sí es bonito. Me parece muy interesante. Y es que con cada pulsación hay cambios en el diámetro del iris. Muy interesante eso. Este es muy bonito. Síndrome de Müller. Como ustedes ven que cada vez que el corazón se contrae, eso causa contracción de la úvula. Muy bonito ese video. Yo lo voy a guardar por ahí. Chévere porque se ve ya. Mira, este es Maduro sí es. También está el que llaman Waterhammer Pulse. Eh, no, a ver. Míralo ahí, Waterhammer Pulse. Miren, como nosotros vimos acá en Aortic Stenosis estaba el pulso Parvus et Tardus. Aquí hay algo llamado Waterhammer Pulse y es lo que se refiere a estos Hyperdynamic Pulse. Y es que como nuevamente, la válvula aórtica no está ejerciendo su resistencia a la contracción cardíaca, el pulso es lo que le llaman hiperdinámico o Waterhammer Pulse. Eso tiene otro nombre, pero no me acuerdo. Pero en fin. Corrigan, pulso de Corrigan. 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 Sí, ese mismo. Pulso de Corrigan. Eso significa que cada vez que el corazón, insisto, le saca sangre, como no es resistencia de la aorta, literalmente la cantidad y la presión que sale es sumamente elevada y drástica. Y si usted toma el pulso, literalmente usted siente como que eso hace, como que la arteria quiere salir huyendo. Es un super bulge que usted siente. Miren ahí, super bulge. Signo de Corrigan. Está muy bonito eso. Bien, bien bonito. Ahí hay pila de signos, pero esos son lo más importante. Como siempre, las causas. Fíjense, de todas las patologías que hemos visto, esta es la que más prone está asociada a desarrollar heart failure. Heart failure es que, bueno, nosotros hemos hablado de todas estas valvulopatías, pero no hemos hablado de las adaptaciones cardíacas. Con el tiempo, con toda la sangre que se devuelve, y con el aumento progresivo del end systolic volume y posteriormente end diastolic volume, el corazón puede sufrir una adaptación llamada miocardiopatía hipertrófica dilatada o más comúnmente llamado miocardiopatía dilatada, donde el corazón debe expandir la cavidad ventricular para dar cupo al volumen diastólico aumentado. ¿Cuál es el problema de esta adaptación? Que llega un momento tal en el cual las fibras cardíacas se encuentran tan elongadas y separadas una de otra que se pierde capacidad contráctil. Las fibras cardíacas se pueden encontrar de manera paralela o de manera lineal. Bueno, sería o manera paralela o manera lineal.
Aquí las fibras nuevas se desarrollan de manera lineal, aumentando la cavidad. Y nuevamente, con el tiempo hacen que se convierta, sea difícil contraer de manera adecuada. El ventrículo no se puede contraer ni puede eyectar la cantidad de sangre necesaria, insuficiencia cardíaca. Miren, mitral stenosis es diastólico, como siempre la lógica. ¿Por qué es diastólico? Mitral stenosis. Estenosis ya sabemos que significa que es un narrowing de el orificio valvular. Se supone que la válvula mitral es quien se encarga de, en diástole, abrirse para permitir que pase la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y se supone que también la otra función que tiene es prevenir el backflow en cuando hay sístole en el ventrículo izquierdo. Ahora, cuando hay mitral estenosis, no podemos pasar sangre de manera adecuada en diástole, en la fase de llenado ventricular izquierda. Por otra parte, como la válvula está estenosada, para que pueda pasar sangre de la aurícula izquierda al ventrículo, debe abrirse la misma. ¿Qué sucede? Aquí, cuando la válvula se abre, causa el llamado opening snap, parecido al clic que nosotros vimos acá. Lo único que esto es un clic sistólico, este es diastólico, porque interviene en la fase de llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, como siempre, causas. Como ahora toda la sangre se va a acumular acá. Y recuerden también que la fase de llenado ventricular la dividimos en dos fases. Estaba la primera fase, que es el llenado rápido y pasivo, donde como el ventrículo está vacío, luego, bueno, casi vacío, luego de la contracción, luego de la sístole, pues toda la sangre que está en la aurícula izquierda pasa directamente al ventrículo izquierdo. La segunda fase de llenado es la fase de llenado lento, donde la aurícula izquierda se contrae y termina de llenar el ventrículo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos mitral stenosis, se compromete la fase de llenado rápida y pasiva. Ahora, para tú poder llenar el ventrículo, la aurícula tiene que contraerse y tiene que vencer el afterload, la presión de la válvula mitral estenosada. Por ende, con el tiempo, la válvula mitral, perdón, la aurícula izquierda se adapta a esto, se pone más gruesa, crece para tomar el volumen que se está acumulando acá. Se hipertrofia, inicialmente concéntrica, posteriormente excéntrica. No se preocupen que vamos a llegar ahí. ¿Qué es importante que ustedes consideren acá? Si no pasa al principio, es late. Entonces es un late diastolic murmur que tiene un opening snap de la válvula estenosada. Miren esto de aquí para que para que no se pierdan. Como ustedes ven acá, y no caigan en este gancho también, hay un span de tiempo entre el inicio de la diástole y el opening snap de la apertura
de la válvula. Mientras menor es el tiempo, mayor es la severidad de la patología. Significa que mientras más cerca esté el opening snap del inicio de la sístole, peor es la patología, más severa es la estenosis. Siendo esto lo más severo. Mientras más lejos, menos severo. Mientras más cerca, más severo. Para que no queden ese gancho, que uno le esperaría como al revés. Preguntan mucho eso. Como cómo hacemos el assessment clínico de severidad de mitral stenosis. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. Ver. Yo creo que ya. Bueno, lo otro que podríamos mencionar acá es el. Se parece. Other side. Ese aquí. Bueno, creo que vamos a tener que conformarnos con esto. Mira, aquí, normalmente en esta parte por aquí, aquí detrás de esto, mira la casa, ve, está la aurícula izquierda. Por debajo del arco de la aorta pasa el nervio laringio recurrente. El nervio laringio recurrente tiene varias funciones, sobre todo es el nervio que se encarga de inervar las cuerdas vocales. Como mencionamos ahorita, como parte de las adaptaciones que sufre la aurícula izquierda es aumento de tamaño y engrosamiento de la pared vascular para albergar la cantidad de sangre que se está acumulando ahora y para poder vencer el afterload que está eh, poniendo el mitral stenosis. ¿Cuál es el problema? Déjame agarrar esto. ¿Cuál es el problema? Que si aquí está pasando el nervio laringio recurrente, por aquí debajo de la aorta pasa y luego sube. Si nosotros tenemos acá una aurícula izquierda que está creciendo, eventualmente va a comprimir el nervio laringio recurrente y eso va a causar parálisis ipsilateral de las cuerdas vocales. A eso se le conoce como signo de Ortner, que es un hoarseness, una ronquera secundario a hipertrofia auricular izquierda, por si acaso. Eso es importante. Yo creo que ya lo más realmente importante de aquí hasta dónde se irradian cada uno. Ya usted sabe que si se irradia a carótida, el pulso es tardío, tiene que buscar, y es sistólico, aórtica estenosis. Ya usted sabe que la mitral regurgitation es holosistólico y que se irradia axila. Ya usted sabe que el mitral valve prolapse no es lo mismo que regurgitación, que es un murmur late systolic creciendo posteriormente a un clic. El clic representa el tensing de la valva que sufrió la ruptura del corda tendinae. Ya usted sabe que si este clic pasa en sístole, en mitral valve prolapse. Ya usted sabe que si el clic pasa en sístole, es mitral stenosis. Ventricular septal defect, ya usted sabe a qué regularmente está, a cuáles patologías está asociada, la mencioné ahorita, cromosomopatías, y la relación que existe entre el tamaño del defecto y la intensidad del murmur. Aortic regurgitation, ya nosotros hablamos de los diferentes signos que aparecen, que es diastólico decreciendo. Este fue el último que hablamos.
Nada más que decir de ahí. Mm, por si acaso. Este asuntito de acá, de que el ducto arterioso es mantenido abierto por presiones bajas de oxígeno y por prostaglandina E1, es importante porque si usted tiene un niño que nació con ducto arterioso y no hay ninguna razón por la cual se deba mantener abierto, hay ninguna cardiopatía congénita que requiera que esto se mantenga abierta, o usted puede o dar oxígeno o sencillamente dar indometacina, que es un NSAID. Un NSAID. Se deja de producir prostaglandina, se cierra el ducto arterioso sin ningún problema. Ahora, por si acaso, se da oxígeno, se da prostaglandina, lol, se da NSAID y no se cierra, pues cirugía. Por otra parte, si usted necesita mantener el ducto arterioso abierto por alguna patología cardíaca donde es necesario que se encuentre abierto hasta que se haga la corrección quirúrgica, usted puede brindar directamente, administrar prostaglandina 1. Mm, preguntas, dudas. No. Hay que, déjame chequear algo. Vamos a volvernos locos con esto. No, no. Seguras. Seguras, seguras, seguras. Vamos a hablar de esto. En resumen, cuando se trata de murmurs, tienen que saber los focos de ocultación, hacia dónde se irradia, cuáles son las causas más comunes, si es pasa en sístole, si pasa en diástole. Mm, y ya es la característica de cada murmur. Si lo hacen así, no deberían tener un problema. Si no lo hacen así, va a ser un dolor de cabeza, porque nunca van a poder diferenciar un murmur de otro. Y si bien es cierto, como les dije, poder identificar los sonidos es importante, le- le- les van a hacer más énfasis en las descripciones clínicas escritas y los hallazgos asociados, ya sean signos, síntomas o los charts que vimos. Ñam, 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 ñam. Ñam, 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 ñam. Ok, miren, lo que nosotros estamos viendo acá es cómo se afectan algunas variables cardíacas y cardiovasculares frente a algunos modificantes. Entonces, vamos a ver esto. Como siempre, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar, vamos a separar, voy a poner esto aquí, voy a poner este aquí, vamos a poner este acá, vamos a poner este aquí. Denme un segundito, por favor.
Estaban escribiendo. SIDA. Ok. Como siempre, lo primero que tenemos que identificar que medimos aquí, que medimos acá. Como ustedes están viendo, aquí estamos identificando dos cosas. So vamos a tener dos funciones. RAP. Esto es Right Atrial Pressure. O sea, acá. Presión atrial derecha. Presión atrial derecha. Entonces, miren qué pasa. Cada vez que nosotros nos movamos hacia la derecha, estamos aumentando la presión atrial derecha. Cada vez que nos movamos hacia arriba, o estamos modificando el retorno venoso o estamos modificando el cardiac output. Retorno venoso ya sabemos que es la cantidad de sangre que llega al corazón. Cardiac output, la cantidad de sangre que sale del corazón. Ahí recuerdo cuál era la fórmula de cardiac output. Era stroke volume times volume times heart rate. Cantidad de sangre que sale, cantidad de sangre que llega. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos apreciar acá? A medida, bueno, lo primero es que la función del retorno venoso se mantiene regularmente constante. Y lo que más podemos apreciar aquí realmente son los cambios en el cardiac output dependiendo de los efectos ionotrópicos. Miren, ionotrópicos significa que hay alguna sustancia que está causando el aumento de la entrada de calcio. So, un efecto ionotrópico positivo aumenta la contractibilidad. Un ionotropo negativo, considérenlo, una sustancia que disminuye la entrada de calcio, principalmente al tejido cardíaco. Por ende, ionotropo negativo es un depresor de la función cardíaca, sobre todo contractility, aunque también está vinculado a heart rate, y ionotropo positivo puede aumentar el heart rate y también contractibilidad. Entonces, si esta es la curva de base, lo que nosotros estamos viendo es que los ionotropos positivos pueden aumentar el cardiac output sin alterar las presiones en la aurícula derecha. Si nosotros estamos hablando de cardiac output, eso significa que a quien nos estamos refiriendo es el ventrículo izquierdo. Si usted es una droga ionotropa positiva, significa que usted está aumentando o stroke volume, o sea, aumentando la contractibilidad. Por ejemplo, vamos a decir que usted tiene una persona en reposo y vamos a decir que el end diastolic volume es 350 mililitros. Luego de sístole, usted ve que el end systolic volume es 200 mililitros. Significa que en ese momento solamente se eyectaron, solamente salió 150 mililitros.
Imagínense que a esa persona usted le administra dobutamina, que es un beta 1 agonista. Es un fármaco ionotropo positivo. Aumenta la disponibilidad de calcio, por ende, aumenta contractility. Vamos a ponerlo así. Pero cuando usted le da dobutamina, la capacidad contráctil del ventrículo izquierdo aumenta. Significa que aunque usted tenga un total de 350 mililitros en el end diastolic volume, en el próximo ciclo cardíaco, en vez de eyectarse 150, vamos a decir que se eyectan 250. Aumentó la capacidad eyectiva, porque ahora el tejido cardíaco muscular del ventrículo izquierdo se está contrayendo con más fuerza. Se contrae con más fuerza, aumenta la capacidad eyectiva. Entonces, para ese segundo ciclo, el end systolic volume va a ser 150. De hecho, sería 100 mililitros. 100 mililitros. Entonces, los ionotropos positivos aumentan el stroke volume y como el stroke volume es una dependencia directa del cardiac output, el mismo aumenta. Entonces, si esta es nuestra función, correcto, si esta es nuestra función del cardiac output de base, y en este punto es donde se relaciona la función de cardiac output con el retorno venoso, lo que nosotros estamos viendo es que al dar un ionotropo positivo, el cardiac output aumenta y el punto de corte con el retorno venoso también aumenta. ¿Qué significa eso? Que a medida que aumenta el cardiac output, también aumenta de manera refleja el retorno venoso. Mientras más sangre usted saque por aquí, más va a comenzar a llegar por acá, porque el sistema cardiovascular es un sistema cerrado. Entonces, ionotropo positivo aumentan la cantidad, el cardiac output, la cantidad de sangre que sale del corazón, pero de manera refleja aumentan la cantidad de sangre que llega. Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí, un aumento de retorno venoso. Por eso la intersección está hacia acá. Miren acá que el retorno venoso comienza arriba y va bajando. Por ende, cada vez que nos movemos a la izquierda, estamos aumentando el retorno venoso. Aquí, cardiac output está, miren acá, aquí está el de base y aquí está el secundario. Estamos aumentando el cardiac output, estamos aumentando el retorno venoso. Cada vez que damos ionotropo positivo. Por otra parte, si damos algún depresor del sistema cardíaco, o sea, un ionotropo negativo, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que la función global cardíaca respecto a el cardiac output disminuye. Menos contractibilidad, menos heart rate, te está deprimiendo el corazón, pues menos sangre sale. De la misma manera, voy a ponerlo de otro color. Si menos sangre sale, miren qué pasa con el retorno venoso. En vez del punto de estar acá, se encuentra más hacia abajo. Menos sangre sale, menos sangre llega. Es un sistema cerrado. ¿Entienden? ¿Qué pasó aquí? Omar, ¿qué se representa en cada cual, cada parte? Dos funciones y quienes los afectan. Preguntas. Lo otro que tienen que notar acá es que el punto de intersección entre el radio lateral pressure y la función del retorno venoso son uno de los determinantes de
la presión sistémica. No se preocupen, que vamos a hablar de eso ahora. ¿Cuál era el segundo? Ese es A, este es B. Miren acá. A ver, B, retorno. Sí. Ups. B. Entonces, ¿qué nosotros estamos viendo acá? Nosotros estamos viendo cuál es el efecto. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de preload dijimos que habían dos determinantes del preload, que era el retorno venoso y el tono de las venas. Retorno venoso y el tono de las venas. Miren acá. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Primero, retorno venoso, función cardíaca. Aquí estamos viendo que la función cardíaca se mantiene estable alrededor de las modificaciones. ¿Qué es lo que nosotros podemos apreciar aquí? A medida que aumentamos el tono venoso, aumenta proporcionalmente el retorno venoso. En pocas palabras, ya nosotros sabemos que el retorno venoso es la cantidad de sangre que llega es la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha. Entonces, si usted agarra todas las venas sistémicas y procede a contraerlas, menos espacio, más presión. Más presión, la sangre llega más rápido a la aurícula derecha. Entonces, ¿qué nosotros estamos apreciando acá? A medida que aumenta el tono, aumenta el retorno venoso. ¿Qué nosotros podemos apreciar aquí? Que a medida también que aumenta el tono, aumenta la presión en el atrio derecho. Acá. ¿Usted está mandando más sangre? Bueno, se está llenando más. Se llena más, aumenta la presión. Miren acá. Así como usted puede aumentar el tono venoso, así también usted puede aumentar la cantidad de volumen que hay dentro de las venas. Por ejemplo, si usted comienza a infundir salino o usted comienza a hidratar a una persona, incluso vía oral, la cantidad de sangre que va a haber en las venas es mayor. Más sangre, más agua, teniendo en cuenta que la sangre 90-95% de su composición es agua. Más sangre, como dije, infusión salina sobre todo, usted está expandiendo el volumen vascular venoso. Si usted llena esto más de sangre, aumenta la presión venosa. Aumentó la presión venosa, más retorno venoso. Aumentó el retorno venoso, más presión al atrio derecho. No es necesario que cause vasoconstricción venosa si usted lo está llenando con más sangre. Eso es lo que están viendo ahí. Y lo que están viendo por del otro lado es lo contrario. Mientras menos sangre hay en las venas, menos retorno venoso hay, ya sea por volumen o por tono. O disminuye el tono, usted da un vasodilatador venoso, por ejemplo, nitroprusiato de sodio, que se utiliza en infarto para disminuir el prilo y quitarle parte de la carga, o nitroglicerina también, que es un vasodilatador venoso. Hay algunos que son combinados, venoso arterial, y hay otros que son solamente venosos. Entonces, el punto es que cuando usted vasodilata una arteria, perdón, una vena en este caso,
poner así, usted aumenta el lumen, disminuye la presión venosa, menos retorno venoso, el prilo se va para abajo. Aumenta la cantidad de sangre que hay, aumenta el tono, aumenta el prilo, aumenta la presión en el atrio derecho. ¿Lo disminuye? Por lo contrario, eso es lo que ustedes están viendo aquí. Preguntas. ¿Y la línea roja qué es? ¿Cómo? La línea roja qué es? Míralo aquí, cardiac output. Lo que Ah, estamos viendo acá es que el cardiac output se mantiene independientemente el retorno venoso. O sea, son funciones independientes una de otra. Como vimos acá, a medida que se modifica el cardiac output, tú puedes tener acercamiento sobre el retorno venoso porque es un sistema cerrado y lo que ustedes están viendo acá es, miren acá los puntos que también cambian. Si bien es cierto, la función global del corazón no cambia, vamos a ponerlo así. Cardiac output sabemos que es stroke volume times heart rate. Si tú mantienes la función cardíaca básica, pero te está llegando más sangre, sin tú modificar la contractibilidad, vas a sacar más sangre, eventualmente. Ahora, dentro de límites fisiológicos, siempre y cuando la cantidad que no llegue sea sumamente exagerada, que amerite un aumento de la cantidad de sangre que sale del corazón, la función del cardiac output se mantiene estable, porque no estamos modificando las cualidades cardíacas, como estábamos haciendo acá. Esto que vimos acá, ionotropo positivo y ionotropo negativo, son fármacos que directamente afectan la función cardiovascular, sobre todo cardiovascular, no, cardíaca. Aquí lo que nosotros estamos viendo es modificantes del tono y volumen venoso, que no tienen que ver con el corazón. Tú no estás modificando la función cardíaca. Tú estás modificando lo que pasa en las venas. Por eso es que la función cardíaca aquí, independientemente de lo que pase, se mantiene con el tiempo. Ahora, ¿qué si nosotros podemos apreciar acá? Que el efecto que tiene el retorno venoso es las líneas de intersección, como mencioné anteriormente, representan la relación entre los dos sistemas. A medida que aumenta el retorno venoso, también aumenta la función cardíaca. Estás trayendo más sangre, pues sin tú necesitar aumentar el heart rate, vas a tener que sacar más sangre porque te está llegando más. Esa es la ley de Frank-Starling, donde el corazón, dentro de límites fisiológicos, como mencionaba, toda la sangre que le llega, toda la saca. Por eso es que tenemos aquí tres puntos: esta línea de intersección, la normal y la aumentada. Como mencioné, la función global cardíaca no se ve afectada, pero a mayor retorno venoso, mayor función cardíaca, más volumen hay que sacar. A diferencia nuevamente de aquí, donde el retorno venoso se mantenía y lo que estábamos, o sea, no estábamos modificando el retorno venoso directamente, sino como dependencia de la función cardíaca. Lo mismo está pasando acá. Estamos alterando la función cardíaca en función del retorno venoso. En pocas palabras, aquí lo que se quiere denotar es que usted conozca cuáles son las repercusiones que tiene y la correlación que existe entre el retorno venoso y el cardiac output, que son directamente proporcionales. Usted aumenta el retorno venoso, pues eso aumenta el cardiac output. Eso es lo que estamos viendo aquí. Lo contrario acá. Usted aumenta la función cardíaca, el cardiac output, pues usted aumenta de manera refleja el retorno venoso, porque nuevamente estamos hablando de un sistema cerrado. Más sangre sale, más llega. Más sangre llega, más sangre sale. Lo único que, nuevamente, son sistemas independientes. Una cosa es el corazón, otra cosa es el sistema venoso. ¿Entienden? Hello.
Sí, gracias. Bien, 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 bien. Y por eso que estas cosas yo las dejo al final, porque como hay que entender otras cosas, y así también le da chance a que se acoplen a los términos. SIDA. Entonces, ¿qué nosotros estamos viendo aquí? Un SIDAzo. Aquí nosotros estamos literalmente modificando el Total Peripheral Resistance. El Total Peripheral Resistance es corazón, ¿verdad? Hasta ahora lo que estábamos considerando era, lo único que estábamos considerando era el sistema venoso, venas, pero ¿cómo debería ir para que no nos confundamos? Corazón, ¿verdad? Hasta ahora lo que nosotros estábamos, en lo que nos estábamos enfocando era en dos conceptos o dos modificantes. Una, el sistema venoso, y otra, lo único que estábamos considerando era la función cardíaca. Hay un tercer señor que interviene en todo esto, que es el Total Peripheral Resistance. O sea, la repercusión que tiene la presión arterial media entre las funciones cardíacas y el retorno venoso. Bueno, como siempre, lo de base. Aquí tenemos la función de base, aquí tenemos la función venosa de base. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros cambiamos la resistencia vascular periférica, arterial? ¿Cuál es su repercusión sobre el retorno venoso y la función cardíaca? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? A medida que nosotros aumentamos la resistencia vascular periférica, ¿qué es lo que estamos viendo? Una disminución del retorno venoso y una disminución del cardiac output. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes me explican eso? ¿Cómo me lo explicarían? ¿Cómo es que un aumento del total peripheral resistance me causa una disminución del retorno venoso y una disminución del cardiac output? Hagan ciencia ahí. Porque tiene que bombear contra una fuerza, una presión mayor. Entonces, ¿Qué nombre le damos a eso nosotros? ¿el qué? A la presión, o sea, Total peripheral resistance. que es una determinante El afterload. O del sea, afterload. Entonces, si aumenta el total peripheral resistance, más presión hay que vencer. ¿Cuál es el efecto que tiene eso sobre los volúmenes cardíacos? que entonces aumentaría el end systolic volume. El end systolic volume, exactamente. Por ende, la fracción de eyección Disminuye. disminuye la ejection fraction. Bien. Entonces ya, eso es lo que estamos viendo aquí. Muchas rayitas y muchas cosas, pero eso es lo que estamos viendo. Aumenta el total peripheral resistance, disminuye el cardiac output y disminuye el retorno venoso. Estamos sacando menos sangre. Menos sangre sacamos, menos sangre llega. ¿Ya? Lo contrario, disminuimos el total peripheral resistance, aumentamos el cardiac output y arretamos el retorno venoso. Disminuimos, eso es igual a disminuir afterload. Disminuimos afterload, más sangre sale, más sangre llega entonces. ¿Entienden? Preguntas acá. Punto aquí, punto aquí. Ya ustedes entienden por qué que a veces yo me paso cosas, o sea, temas, y después me devuelvo, porque que para entenderlos bien hay que entender otras cosas, no a lo loco, por si acaso. Es que después que uno entiende los conceptos básicos, es fácil hablar de eso. Imagínense nosotros ponen a hablar de esta vaina acabado de entrar a cardio. No es que es una cosa del otro mundo, es sencillo, pero nuevamente requiere que usted entienda algunas cosas primero. Y por eso le dije, cardiovascular hay que verlo como una historia, literalmente fisiología pura. Aquí olvídese de la botella, olvídese de toda esa cosa.
Aquí es entender. ¿Usted entiende lo que pasa en cardiovascular? Porquería. El problema es entenderlo, pero después de ahí, chuchería. A ver. Lo que ustedes están viendo ahí es sencillamente cuáles son los agentes que pueden causar los diferentes cambios. Después de eso, ya. Y de hecho, miren, lo interesante es que acá dice changes in total peripheral resistance, altered cardiac output, lo que nosotros técnicamente hablamos. Que el detalle es que aquí no te dice si aumenta o disminuye, nada más te presenta el gráfico, como muérete ahí. Nuevamente, preguntas acá. Preguntas. Igual usted se siente ahorita, lo revisa, sea una con el universo. Si surge cualquier duda, lo que sea, como hicimos con el Pressure Volume Loop, lo explicamos de nuevo, pero es importante que conozcan y entiendan todo esto. Es demasiado importante. Yo les dije, cardiovascular, ustedes lo van a ver en la sopa. Y nuevamente, no solamente porque cardiovascular preguntas le van a sobrar, sino por la correlación que van a tener con otros temas, por ejemplo. Para que tengan una idea. Por ejemplo. Excelente. Feocromocytoma. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de feocromocitoma. Que feocromocitoma es un tumor que secreta catecolamina. Pues yo puedo preguntar directamente, ¿cómo te esperaría el cardiac output, el data peripheral resistance, el venous return, el end diastolic volume, el end systolic volume, en un periodo de secreción, en un episodio de feocromocitoma versus normal? ¿O qué usted esperaría que suceda sobre estas modificantes posteriormente a la fenoxibenzamina? Yo le dije, cardiac output lo van a encontrar en la sopa. En la sopa. ¿No preguntas? No. Esto no nos va a dar tiempo a revisar en 10 minutos. Esto tampoco. Mira. Vamos a hablar de esto. Esto sí. PCYP. Miren esta chulería. Hasta ahora nosotros hemos estado hablando de presiones. De presiones y... de que aumenta, que disminuye, de que las presiones del corazón izquierdo son mayores que la derecha. Por eso hablamos de cuando había un interventricular septum defect, de que la sangre pasaba de aquí para acá y que como magia, ¿verdad? De boca, como dicen. Ahora estamos viendo las presiones. Oigan bien, es importante que conozcan las presiones, tienen que memorizar. Si ustedes agarran un corazoncito, así como yo hago, y ponen ahora nombre y apellido. No solamente cavidades, sino presión que maneja cada uno. Es importante que conozcan las presiones. Van a necesitar eso en algunas preguntas. Oh, ustedes saben algo. Hay algo importante. Yo sabía que se me había olvidado algo. Mitral valve prolapse. Vamos a ver. Algo. Mitral valve prolapse, Venturi. Perfecto. Sí, Venturi, Bernoullis. Mírala acá. Ups, compra Venturi. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Mitral prolapse, síncope. Miren acá. Miren. Se me va a pasar esta cosita. Ay, mi madre.
Miren, por si acaso, ya nosotros sabemos que en... ¿Puedo rotar esto? Sí. Ok, más o menos. Vamos a verlo así. ¿Puedo rotarlo? Está bien, ahí está bien. Miren, aquí estamos viendo mitral valve. Ya ustedes saben que el mitral valve normalmente está agarrado aquí tensado por el corda tendinae. Eh, nosotros, por si acaso, hablando de eso, nosotros vamos a hablar de hypertrophic cardiomyopathy. Miren, a veces el septum crece de manera exagerada y de manera eh, se engrose el septum. Puede ser de manera congénita, vamos a hablar de eso, pero puede ser también según dar algunas adaptaciones cardíacas. ¿Qué pasa? Si el septum crece mucho, si el septum crece mucho, puede suceder que cuando la valva se abre, o sea, la porción interna de la válvula mitral se abra y la presión que se genere de la sangre pasando del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo genere aquí un vacío. Cuando eso sucede, la valva, esta valva interna, como mencioné, de la válvula mitral, puede ocluir esta área. Y cuando el ventrículo se contrae, no deja que pase sangre a la aorta, sino que se devuelva al atrio. Entonces, en ese es un latido fallido. Eso le llaman el efecto Venturi y pasa secundario a obstructive hypertrophic cardiomyopathy. Regularmente, como debuta eso, es una persona joven que tiene un síncope al estar haciendo ejercicio, sobre todo si es de origen familiar, por si acaso, antes que se me olvide eso. Es importante. O sea, me acordé por lo del mitral valve prolapse. No es que está relacionado a eso, sino que me acordé por eso. Polsia. Pues sí. Miren. Presiones cardíacas, como le digo, tienen que sabérselo así, con número, apellido y nombre. Miren bien. Como están viendo acá, las venas pulmonares, esto es arteria pulmonar, esto es venas pulmonares. Las venas pulmonares es algo importante para nosotros porque a través de ella que se mide el PCYP. El PCYP se mide con un catéter Schwann-Ganz. Miren, ¿qué es importante de esto? El PCYP es una medida indirecta de la presión en la aurícula izquierda. Por ejemplo, imagínense que usted agarra aquí femoral, entra por vena femoral, sube atrio, pasa ventrículo, entra ventrículo derecho, pasa a arteria pulmonar y después llega al lecho venoso. Imagínense que usted agarre aquí y tape la vena, esta vena pulmonar, y usted tenga del otro lado un medidor de presión. Si usted bloquea toda la presión que sale del ventrículo, no va a afectar la presión que está del otro lado de la vena. Y como el sistema cardiovascular es un circuito cerrado y esta porción distal de la vena tapada conecta directamente con el atrio izquierdo, eso le permite a usted medir indirectamente cuál es la presión que está acá.
¿Por qué eso es importante? Porque como vimos ahorita, hay patologías donde la presión del atrio izquierdo puede estar aumentada. Por ejemplo, si usted tiene aquí un mitral stenosis, la presión del atrio izquierdo va a estar aumentada, porque el afterload aquí va a estar aumentado y el preload por la acumulación del end systolic volume del atrio izquierdo. Por ende, cuando usted haga su medición con catéter de Schwann-Ganz, su PCYP va a dar mayor de 12. Nuevamente, es una manera de medir indirectamente cuál es la presión en la aurícula izquierda. Tienen que saberse las presiones y tienen que tener ese concepto. Porque en muchas y en diversas ocasiones el PCYP es lo que le va a decir si hay un problema en el corazón izquierdo o no. De si hay un problema en la vasculatura pulmonar o si hay un problema en el corazón izquierdo. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene un paciente que tiene un aumento de la presión arterial pulmonar. Si usted agarra y hace su PCYP y ve que las presiones son normales, significa que el problema no viene del corazón izquierdo, sino que el problema está en el lecho vascular pulmonar. Eso sirve bastante. PCYP, nuevamente, es una medida indirecta de la presión en el atrio izquierdo. Sumamente importante y útil. A ver. Está bien. A ver, miren. Recuerden que mañana yo tengo el OIT, no vamos a tener clase. Nos vamos a poner de acuerdo en el fin de semana para ver qué día reponemos. A ver. Entonces nosotros vamos a seguir con potenciales de acción. Miren, potenciales de acción es súper importante porque cuando hablemos de antiarrítmico lo que vamos a modificar estas fases. Tienen que comparar el potencial de acción de la fibra miocárdica con los nodos de conducción. Parte básica de electro. A ver algo. Acá hay arritmia. Míralo aquí. Sí, arritmia está para allá. Claro. Miren. Parte básica de electro. Ponerme mucha atención a los péptidos. Cuando se secretan, ¿qué hacen? Se van a encontrar con algo de renal ahí, no se preocupen. Miren, esto que está aquí es sumamente importante, que son los reflejos. Miren, con esto es que nosotros vamos a entender mucho mejor cuando hablamos acá de fármacos autonómicos. Los reflejos. Tiene que saber cuáles son las partes aferentes y eferentes, qué significa cada una, dónde están los receptores. De los quimioreceptores, me le van a poner mucha atención porque eso nos va a entender a nosotros ayudar, porque qué cuidados hay que tener en COPD y en personas intoxicadas por opioides. Qué cuidado hay que tener cuando se usa oxígeno en estos pacientes. Y ya está bien. De ahí para adelante es súper straightforward. Todo lo otro. Preguntas, señoritas. No, todo bien. Recuerden revisar los charts. Si ustedes me pedirían una recomendación, yo le digo, como siempre, tómense su par de minutos, media hora, 45 minutos, siéntese a revisar los charts. Los que revisamos. Sobre todo el último. Lo de modificación de carga output, presión arterial, presión de la aurícula derecha y retorno venoso, por si hay alguna duda, porque es muy importante eso. Revíselo un ratito y cualquier cosa usted me escribe. Vamos a parar esto entonces.